Prepárense para un viaje al convulso Chile de fines de los años 60. Sumerjámonos en un caldo de cultivo político donde la tensión no hacía más que escalar, culminando en los primeros indicios claros de rebelión militar. La izquierda radicalizaba su postura, abrazando la violencia para derrocar a los gobiernos burgueses. Hasta el Partido Socialista, en su Congreso de Chillán en 1967, legitimó la vía armada para alcanzar el poder. El propio partido de gobierno, Democracia Cristiana, era un campo de batalla interno, con facciones terceristas y rebeldes, criticando ferozmente el reformismo del presidente Frei y la ausencia de espíritu revolucionario. La derecha, por su parte, estaba en el limbo, aislada y sin un rumbo claro, tras las elecciones de 1965, intentando reorganizarse con la creación del Partido Nacional en 1966. En este escenario de ebullición política, surge otro factor explosivo, el creciente malestar en las Fuerzas Armadas. Incluso parlamentarios de derecha apoyaban un alza salarial, insistiendo en la participación directa de representantes militares en su elaboración. La revista Punto Final, vocera del MIR, ironizaba que los militares habían ganado la primera fase de una guerra no declarada. A principios de 1969, el presidente Frei, consciente de la situación, convocó a una junta de comandantes en jefe para abordar los problemas de las tres instituciones armadas. En esta reunión, los líderes militares expusieron las necesidades económicas de las instituciones. Frei prometió estudiarlo, pero lo dejó en manos de sus ministros. El general R. Tulio Marambio, ministro de Defensa, conocido por ser un hombre inteligente pero severo, había prometido un aumento de sueldo rápido para todas las fuerzas de defensa nacional, pero el tiempo pasaba sin avances. El malestar crecía en las tres instituciones. El almirante Raúl López describe un profundo malestar desde 1967 debido al desprecio manifiesto de la autoridad política y la ostensible negación de presupuesto, lo que hacía que el ambiente en 1969 ya no daba para más. Aunque el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, se reunió con Frei en julio de 1969 para buscar una solución global al problema salarial, los informes seguían ausentes en septiembre. La tensión alcanzó un punto crítico en septiembre de 1969, con reuniones clandestinas de oficiales subalternos en Santiago. El 18 de septiembre, durante el Te Deum, se produjo un acto de desobediencia audaz. El regimiento Yungay de San Felipe, bajo el mando del mayor Arturo Marshall, se retrasó deliberadamente en rendir honores al presidente Frei. Este no fue un incidente aislado, sino parte de una confabulación para un golpe de Estado. La intención era formar una junta militar de jóvenes oficiales, que luego serían reemplazados por figuras más experimentadas. Participaron oficiales del ejército como Arturo Marshall, Fernando Nierad y Eduardo Handke, con contactos en la Fuerza Aérea y Carabineros. Se planeó incluso interrumpir una comida en el club militar para detener a altos mandos. Sin embargo, el movimiento fue abortado cuando la información se filtró a la superioridad del ejército. La investigación, a cargo del general Pablo Schaffhausen, concluyó que el retraso fue una descoordinación, aunque el descontento real era innegable. El comandante en jefe del ejército, general Castillo, ya había advertido al ministro de Defensa el 15 de septiembre de la grave situación: aumento de retiros, oficiales y suboficiales trabajando de noche, muchos manejando taxis,
esposas trabajando y un creciente malestar por la falta de confianza en los superiores y el propio ministro. El epicentro de la tormenta inicial fue Antofagasta, sede de la Primera División de Ejército, bajo el mando del general Roberto Vio Marambio. Vio, un hombre serio y reservado con un estilo de liderazgo peculiar que le ganaba la popularidad de su personal, convocó a una reunión histórica en el cine del Regimiento Exploradores a fines de septiembre de 1969. Allí, la situación insostenible fue expuesta con crudeza y los oficiales acordaron firmar una carta de apoyo a su general. Vio prometió llevar el clamor directamente al presidente Frei en Santiago. Pero el tiempo corría y la angustia crecía. A pesar de los esfuerzos frustrados de Vio por entregar la extensa carta de más de 8 páginas, que detallaba las carencias del ejército, desde material obsoleto hasta la crítica situación moral y disciplinaria, el alto mando tomó cartas en el asunto. Vio, quien había sido llamado a Santiago y mantenido bajo constante vigilancia, fue notificado el 16 de octubre que había perdido la confianza del mando y debía presentar su expediente de retiro. En Antofagasta, la noticia fue un jarro de agua fría. Aunque algunos comandantes incineraron la carta de apoyo creyendo que el compromiso había terminado, los oficiales más jóvenes hervían de indignación, muchos dispuestos a respaldar al general pasado a retiro. La tensión era palpable, con regimientos divididos en su lealtad. Y la prensa, el diario La Segunda, no tardó en filtrar la carta, provocando la incautación de su edición por parte del gobierno. El río estaba a punto de desbordarse. En Santiago la inquietud era máxima. Grupos de oficiales subalternos, algunos de los cuales ya habían conspirado en el fallido Movimiento de Septiembre, se reunían clandestinamente. La madrugada del martes 21 de octubre, después de largas discusiones en una casa cercana al Estadio Nacional, un grupo de tenientes y capitanes tomó una decisión trascendental: acuartelarse de inmediato en el regimiento Tacna. A las 3 de la mañana, el personal del Tacna fue levantado, la situación explicada, y todos acordaron apoyar el movimiento. Armamento y munición fueron repartidos, y se prepararon para un combate que veían muy probable. Una delegación fue a buscar al general Vio, quien inicialmente desanimado tras su llegada a la capital, fue increpado por el capitán Víctor Mora. Si usted no sale, la suboficialidad y la tropa van a hacer quizás que embarrada. Si es así, tendremos que salir solos con el Tacna. A las 02:30 del 21 de octubre, Vio aceptó la solicitud y a las 6:30 de la mañana tomó el mando del regimiento Tacna. Unidades de la escuela de suboficiales y del regimiento blindado se sumaron, aunque a sus comandantes no se les permitió el ingreso. El gobierno reaccionó de inmediato, decretó estado de sitio y movilizó fuerzas leales al estadio militar. El ambiente era de máxima tensión. Desde el Tacna se realizaban disparos al aire para dispersar a civiles curiosos. Cerca de las 11:00, el general Vio se dirigió al público desde el techo de la unidad, advirtiendo que si sus requerimientos no eran aceptados, avanzaría con sus tropas hacia la Moneda. Al mediodía, Vio, ya con periodistas en el cuartel, declaró que llegaría hasta las últimas consecuencias y que solo le interesaba el cambio del Estado Mayor, que estaba podrido. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El general Alfredo Mann, comandante de la guarnición de Santiago, ingresó al cuartel para parlamentar con Vio. Mientras tanto, fuerzas leales desde Valparaíso, San Felipe, Los Andes y otras ciudades se concentraban en el Parque Cousiño, listas para atacar el Tacna si era necesario, a pesar de las vacilaciones de algunos oficiales que se negaban a ir contra sus compañeros de armas. Estas fuerzas estaban al mando del general Emilio Cheire Tutín. La tarde trajo más drama. Líderes demócrata cristianos y exministros se entrevistaron con Vio. Columnas de civiles, algunas de ellas de izquierda, marcharon hacia el regimiento con antorchas, generando enfrentamientos. Alrededor de las 9 de la noche, se produjeron choques entre militares y civiles, con disparos que hirieron a 14 personas
en su mayoría en las piernas. El general Mann, por encargo del presidente Frey, ordenó el alto al fuego inmediato. Finalmente, a las 04:15 de la madrugada del 22 de octubre, el general Vio comunicó que entregaría el mando al general Mann, poniendo fin al acuartelamiento. La entrega del regimiento Tacna se formalizó con la firma de un acta entre Vio y el subsecretario de Salud, Patricio Silva Garín. En el documento, Vio acató la autoridad del presidente. Se reconoció la renuncia del ministro de Defensa y la promesa de solución urgente al problema económico de las Fuerzas Armadas. Crucialmente, el general Mann, en representación del ejército, empeñó su palabra de honor de que no habría represalias ni medidas contra el personal acuartelado, y que se realizaría un sumario único por la justicia militar. Pero la calma era relativa. En la Marina, aunque los almirantes condenaron el hecho, la situación entre los comandantes era diferente. Reunidos en la escuadra, varios expresaron su solidaridad con el movimiento y su negativa a disparar contra el ejército. El almirante Raúl López Silva, por ejemplo, le comunicó al almirante Tirado que la escuadra se mantenía independiente en este momento, a la espera del desarrollo de los acontecimientos. En la Fuerza Aérea, la firme actitud del coronel Fernando Matei fue clave para evitar la participación de su unidad, a pesar de las simpatías internas por Vio. Más allá de los nombres, el Tacnazo fue un punto de inflexión histórico. El clímax de la insatisfacción profesional. Fue la culminación del malestar extremo por las paupérrimas condiciones, la falta de armamento, equipamiento y remuneraciones que venían sufriendo las Fuerzas Armadas desde fines de los años 50. Terminó con el aislamiento y la marginación que las Fuerzas Armadas padecían desde 1932. En adelante, se convirtieron en un actor político y social ineludible, cuya opinión debía ser considerada en la vida del país. Los partidos políticos comenzaron a competir explícitamente por su adhesión, reconociéndolos como un factor de fuerza, clave y decisivo. Mientras el gobierno y los demócrata-cristianos lo vieron como un intento de golpe de Estado, otros, como el general Julio Canessa, lo interpretaron como un hecho espontáneo, grave, pero sin romper la cohesión del cuerpo de oficiales, producto del desaliento por la desatención gubernamental. Incluso se rumorearon contactos con parlamentarios y figuras como Jorge Prat Echaurren. El general Bruno Siebert lo vio como un reventón de la politización del ejército en respuesta al clima de movimientos guerrilleros y la Guerra Fría. Bios y otros oficiales fueron condenados por incumplimiento de deberes militares, aunque con penas remitidas. Sin embargo, las heridas siguieron abiertas. Informes de inteligencia revelaron más reuniones clandestinas y conspiraciones, como la de la calle Gay en diciembre de 1969, que llevaron a nuevas detenciones y bajas en el ejército. El Tacnazo, con sus negociaciones tensas, sus lealtades divididas y su desenlace dramático, puso de manifiesto el peligro real de un rompimiento mayor. Aunque la solución económica calmó los ánimos temporalmente, estos sucesos marcaron un precedente y presagiaron nuevos vientos de rebelión, cambiando para siempre la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder político en Chile.